Él llegó con todo, con palabras bonitas, con gestos grandes, con promesas que sonaban perfectas, y luego se fue. Sagitario, las cartas de hoy vinieron a decirte la verdad de lo que realmente fue eso y lo que le está cobrando el universo por hacerlo. Dale like si él también llegó con todo y luego desapareció. Sagitario, lo que salió en la tirada me dejó sin palabras, porque las cartas no vinieron suaves hoy, vinieron directas y vinieron a exponer lo que pasó, a nombrar lo que quizás tú sentiste pero no podías explicar. Esa sensación de que algo no cuadraba, de que había demasiado rápido, de que el amor que decías sentir no se correspondía con sus acciones después. Las cartas hoy lo nombran y también te muestran lo que el universo ya está haciendo con eso, lo que viene para ti del otro lado de todo este dolor. La primera carta es la Reina de Bastos. Sagitario, esta carta eres tú. Y quiero que te quedes con eso en este momento. La Reina de Bastos es la mujer más magnética del tarot. La que entra a un lugar y todos la sienten. La que tiene un fuego interior que no puede fingir. La que es apasionada, directa, segura de lo que quiere. Esa eres tú. Y ese fuego que tienes, es exactamente lo que él vio cuando te encontró. No te eligió por casualidad, te eligió porque eras la mujer más vibrante en el cuarto, la más viva, la más real. La Reina de Bastos también me habla de algo importante, de que ese fuego que tienes, ese magnetismo, nunca fue el problema. El problema nunca fuiste tú, el problema era él. Un hombre que vio tu llama y quiso tenerla para él solo, sin merecerla, sin estar a tu altura. Y la Reina de Bastos no se apaga por nadie. Sigue ardiendo con o sin él. Eso eres tú, Sagitario. Una llama que no se apaga. Dale like si reconoces ese fuego en ti. Pero las cartas me mostraron lo que él hizo con esa llama. Y esto necesito que lo escuches. Sagitario, esta carta es él. Y el loco en la posición de él me dice algo muy específico. Este hombre actuó sin pensar. Se fue, saltó al vacío sin medir las consecuencias, sin pensar en el daño que dejaba, sin pensar en lo que destruía. El loco no es malvado, pero es irresponsable. El que vive del momento sin importarle después. El que toma decisiones impulsivas porque el compromiso le da miedo. Porque la profundidad le da miedo. Porque una mujer como tú, con todo ese fuego, con toda esa intensidad, le dio miedo. Y los hombres que tienen miedo de la profundidad huyen. No porque no sientan, sino porque sienten demasiado y no saben manejarlo. Sagitario, el loco me dice que él no estaba listo para ti. No estaba a tu nivel. No tenía la madurez emocional para estar con una reina como tú, la Reina de Bastos. Y en lugar de admitirlo, saltó. Se fue como vino, sin explicación suficiente, sin el cierre que merecías. Pero el loco siempre cae eventualmente. Siempre aterriza. Y ese aterrizaje, las cartas me lo muestran en la siguiente carta. Escribe presente si él también se fue sin el cierre que merecías. Esta siguiente carta es la que más me llamó a la atención, porque habla de lo que él vive ahora mismo. El 9 de espadas. Sagitario, esta carta es la del insomnio, de los pensamientos que no paran, de la angustia que viene de la oscuridad de la noche. Y esa angustia es de él. Este hombre no duerme bien. Hay algo que lo persigue en esas horas silenciosas. Y ese algo eres tú. No como un recuerdo dulce,
como un peso, como el arrepentimiento más grande que él carga. Sagitario, el 9 de espadas me muestra a un hombre torturado por sus propias decisiones, por haber saltado como el loco, sin pensar, por haber dejado ir a una mujer que era fuego puro, que era real, que era todo lo que decía querer. Ahora estás solo con esos pensamientos. ¿Y sabes qué es lo más revelador? Que el insomnio no viene de no sentir. El insomnio viene de sentir demasiado y no poder hacer nada con eso. De saber que cometió un error enorme. De no poder borrar lo que él hizo. De vivir con la imagen de lo que pudo haber sido. Y no fue porque él mismo lo destruyó. Eso es lo que cobra el universo, Sagitario. Noche tras noche, pensamiento tras pensamiento, tu ausencia como un castigo más pesado. Dale la existentes que él carga con ese peso ahora mismo. Y ahora, la muerte. Sagitario, esta carta es la transformación más poderosa del mazo. No habla de un final doloroso, habla de un final necesario, de algo que tenía que morir para que algo nuevo pudiera nacer. Y lo que murió fue ese ciclo, el ciclo contigo, esa versión de la relación, esa dinámica que te tenían esperando, explicándote, justificando lo injustificable. La muerte llegó y cerró la puerta, definitivamente, sin posibilidad de regresar a lo que era. Sagitario, la muerte en esta lectura es una bendición, aunque no se sienta así todavía, aunque duela, porque lo que murió necesitaba morir para que tú pudieras transformarte, para que tú pudieras ser quien eres ahora, la reina de bastos que no se apaga, la mujer que aprendió, que subió su vibración, que ya no acepta lo que antes toleraba. La muerte también le habla a él, le dice, ese capítulo contigo, esa versión de tenerte disponible, de tenerte esperando, eso también se murió y no resucita. Sagitario ya le cerró esa puerta y el universo selló el cierre. Escribe cerrado si sientes que ese ciclo ya terminó para ti. Y la última carta del tarot, el 4 de bastos. Sagitario, esta carta es de celebración, es estabilidad. Es el hogar que se construye sobre bases sólidas. Después de la muerte viene el 4 de bastos. Después de la transformación viene una celebración. El 4 de bastos me muestra una escena de alegría. Dos personas que están reunidas celebrando algo real, algo que llegó después del esfuerzo, después del dolor, después de soltar lo que no servía. Sagitario, esta es la promesa de lo que viene para ti. No un amor bomba que llega con todo y desaparece. Un amor que llega con raíces, con intención real, con la estabilidad que siempre mereciste. El 4 de bastos habla de un hogar emocional o físico, de un lugar donde te sientes segura, donde no tienes que adivinar lo que siente, donde no tienes que preguntarte si se va a quedar, donde la respuesta es sí. Siempre sí. Eso es lo que viene, Sagitario. Y viene después de ese cierre, después de esa celebración. Del otro lado de la muerte hay una celebración esperándote. Escribe celebro si estás lista para recibir ese amor estable. Y ahora el oráculo. 3 mensajes directos del universo para ti hoy, Sagitario. La primera carta del oráculo, Love Bomber. Sagitario, el universo te da un nombre para lo que viviste. Love Bombing. Bombardeo de amor. Una táctica, consciente o no, de alguien que llega con todo para ganarse tu atención. Con gestos enormes, con palabras perfectas, con una intensidad que se siente como el amor más grande del mundo.
pero que no es amor real. Es manipulación emocional. Es un Casanova que quiere tu atención, que quiere tenerte enganchada, que quiere tener el poder de que tú lo necesites. Sagitario, el oráculo te dice, esto no es para herirte. Te lo dice para que lo veas con claridad. Para que la próxima vez que alguien llegue con demasiado rápido, tu cuerpo recuerde esto. Tu intuición recuerde esto. Y puedas distinguir el amor real del amor bomba. Porque el amor real no necesita bombardearte. El amor real llega consistente, llega tranquilo, llega y se queda. La segunda carta, Lessons, lecciones de amor aprendidas. Cambio de perspectiva, subiendo tu vibración. Sagitario, esta carta es la más poderosa de las tres. Porque el universo te dice que no saliste de esto igual. Saliste diferente, saliste más sabia, saliste con una perspectiva que antes no tenías, saliste con la vibración más alta. ¿Sabes lo que significa salir con la vibración más alta? Significa que lo que puedes atraer ahora no se compara con lo que atraías antes. Las lecciones que aprendiste, aunque dolieron, te abrieron a un nivel de amor que antes no podías recibir. Porque para recibir amor real de alta vibración, tienes que estar en esa vibración. Y ahora lo estás. El universo te dice, gracias por aprender. Lo que viene es digno de quien eres ahora. Y la última carta, Home, el hogar. Sagitario, el universo cierra esta lectura o esta parte con esta promesa. Lo que viene tiene raíces, tiene la sensación de hogar, de llenar un lugar y sentir que perteneces, de estar con alguien y sentir paz. No ansiedad, no confusión, no preguntas sin respuesta. Paz. Home me dice que hay un cambio de ambiente que viene, un nuevo capítulo en tu vida, físico o emocional, que se siente como un hogar, como el lugar al que siempre quisiste llegar. Y llegas, Sagitario, con todo lo que aprendiste, con toda la vibración que subiste, con toda la claridad que ganaste. Llegas a ese hogar. Dale like para reclamar este hogar emocional como tuyo. Sagitario, las cartas de hoy fueron muy directas. Él llegó como el Love Bomber, se fue como el loco y ahora paga con el insomnio todo lo que hizo. La muerte cerró ese ciclo y definitivamente. Y del otro lado de este cierre hay una celebración. Hay un hogar. Hay un amor que llega consistente y se queda. Y tú aprendiste. Tú subiste tu vibración. Tú eres la reina de bastos que no se apaga. Y esa reina ya está lista para recibir lo real. Antes de cerrar, pon una mano en tu corazón. Respira profundo y repite. Lo que fue falso ya no tiene poder sobre mí. Soy fuego que atrae lo que me merece. Mi hogar emocional ya viene de camino. Hecho está. Si quieres que las cartas hablen directamente para ti, te espero hoy en el en vivo. Lunes, martes y miércoles a las 6 de la tarde, jueves y viernes a las 7 de la noche, sábados y domingos al mediodía. Hora de Miami y Nueva York. Suscríbete para no perderte ningún mensaje de tus cartas. Te espero esta noche en el en vivo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.